En la caja de descripción les dejaré estos dos videos para que vean el concepto de la nueva Torá o la nueva ley dentro del judaísmo en la era mesiánica. Para nadie es un secreto que el Nuevo Testamento explícitamente nos enseña que dentro de la era mesiánica vendría una nueva Torá. Ahora, ¿qué tienen que decir dentro del ámbito académico los mejores eruditos referentes a si vendría o no una nueva Torá en la era mesiánica y si esto era un concepto que formaba parte dentro del pensamiento hebreo? El Dr. Howard Schwartz escribe en su obra: la Torá de este mundo no tiene valor en comparación con la Torá mesiánica y del mundo venidero. Esta Torá será enseñada por el Mesías o, según algunos rabinos, por Dios mismo. Esta es la Torá en la que Dios se deleita, la cual es estudiada por los justos en el mundo venidero. El estudio de la Torá continuará en el mundo venidero, pero la Torá que se enseñará allí será la Torá del Mesías, que es más profunda que la Torá de Moisés. Esta es la Torá que aprenden los justos en el jardín del Edén celestial. En la enciclopedia de los rollos del Mar Muerto, los esenios se encontraban en una posición legal similar a la de los patriarcas en el Génesis, pues, así como los patriarcas se enfrentaron a un conjunto de obligaciones legales que existían antes que ellos, por ejemplo, los mandamientos dados a Noé, mientras aguardaban la revelación más plena que llegaría en el monte Sinaí con Moisés, del mismo modo los esenios estaban sujetos a las obligaciones previas de la Torá mosaica, mientras a su vez esperaban la plena revelación de la Torá del Mesías al final de los tiempos. El Dr. Rebenthal, en su libro Escatología en la Biblia, en la tradición judía y cristiana, escribe: las enseñanzas de Rabbi Joseph Caro y Rabbi Haim Vital, junto con la mayoría de los cabalistas, era la libertad del yugo histórico y tradicional, la ruptura integral con sus restricciones por medio de la especulación escatológica. El orden de las cosas sería cambiado, y esto sería por medio de la Torá mesiánica. El Dr. Charles Worth, en su obra El Mesías y su desarrollo en el judaísmo primitivo y cristianismo primitivo, él escribe: el denominador común de los diversos escritos de la Cábala era la negación de la concepción literal de la Torá. Con respecto a la Torá que tenemos en este mundo, no tiene valor en comparación con la Torá del Mesías y del mundo venidero. El Dr. Peter Richardson, en su obra La ley en las religiones en las comunidades del período romano, él escribe: el Mesías traería una nueva Torá. Esto era una noción que nace en el judaísmo del siglo I. Dado que los primeros cristianos creían que el Mesías había llegado, W. D. Davis en su estudio nos muestra las opiniones sostenidas en el judaísmo sobre el estatus de la Torá en la era mesiánica. Existía una expectativa de que la Torá sufriría algún cambio o de que surgiría una Torá mesiánica. En la literatura rabínica hay algunos pasajes que sugieren la cesación en la era mesiánica de ciertos preceptos relacionados con los sacrificios y las festividades. Otros textos sugieren cambios en las leyes de los alimentos. Existe evidencia de que la expectativa de una nueva ley en la era mesiánica. Otros textos sugieren la abrogación de toda la Torá en la era mesiánica. En el diccionario de las leyendas judías, durante el reinado del Mesías, el príncipe de paz, habrá una resurrección de los muertos, seguida por el gran día de juicio para toda la humanidad. El camino hacia el jardín del Edén será revelado. Los justos se unirán al Mesías en un nuevo orden mundial. Comerán de la carne del Behemoth y Leviatán y beberán el vino preservado de los 6 días de la creación. Durante este banquete, Moisés enseñará la Torá del Mesías. El Dr. Wolfson, en su libro El Secreto Abierto: la Torá y los mandamientos serán anulados en el futuro, porque el nombre de Yahweh será revelado en su esencia, sin el velo de los mandamientos. Pero el aspecto de la Torá oral, que es la halajá, no será abolida en el futuro, ya que es la esencia de la revelación de la interioridad de la voluntad, la fuente de la sabiduría de la Torá escrita. En mi juicio, este es el núcleo de la enseñanza sobre la Torá del Mesías. Rabbi Shaul Magid, en su libro Hasidismo en el margen. En el mesianismo de Rabbi Isaac Luria vemos un deseo de resistirse a la revelación completa de la Torá mesiánica antes de la llegada de la era mesiánica. De hecho, basándose en la interpretación de Zohar sobre la copulación prematura de Adán con Eva en el jardín del Edén, una revelación anticipada podría causar una mayor destrucción si el mundo aún no está suficientemente purificado para absorber la santidad del secreto. De igual manera, el mundo no está preparado para recibir la Torá del Mesías antes de la era mesiánica. El Dr. William Barnard, en su libro Límites Cruzados: la dicotomía entre lo sagrado y lo profano, que es la base de la Torá mosaica en su configuración actual, ya no prevalecerá en la era escatológica, cuando la fuerza de la impureza sea completamente eliminada del mundo. En ese estado no habrá oposición entre Dios y el otro lado, entre el santo y Satanás, cumpliéndose así el versículo:
El Señor solo los guiará y ningún Dios extraño estará con él. Deuteronomio 32:12. La Torá del Mesías, que se identifica en Sefer HaZohar, restaura la condición ontológica del jardín del Edén antes del pecado de Adán y Eva. La Torá de Moisés está compuesta por la dualidad del bien y del mal por un lado, y la Torá del Mesías está compuesta de amor. La Torá sinaítica tiene las leyes divididas en lo permitido y lo prohibido, la santidad y la impureza, pero la Torá mesiánica está más allá de la distinción entre el sagrado y lo profano, lo permitido y lo prohibido. La Torá del Mesías contrasta con la revelada en el Sinaí. Está constituida por pura misericordia sin ninguna mezcla de juicio y por ello supera la Torá de este mundo. Y aquí les mostré algunos académicos respetados donde aseguran que dentro del judaísmo sí existía la idea de una Torá en la era mesiánica. Este mismo pensamiento que compartían los apóstoles en el siglo I de la era cristiana, donde enseñaban que el Mesías traería la nueva ley superior a la de Moisés. Gracias por ver este video. Dios te bendiga.